La entrevista de hoy es con Adrián Peña. En este momento, ministro de Ambiente, asumió el jueves pasado, todavía no ha cumplido una semana en el cargo, es aparte el coordinador general de Ciudadanos, sector del Partido Colorado, y fue hasta la semana pasada parlamentario. Así que hay mucha cosa para hablar. Adrián, bienvenido otra vez a TV Ciudad. Muchas gracias por la invitación, Martín, un gusto. Decía recién que tu agenda, digamos que tiene varias secciones, ¿no? Yo antes de empezar por el ministerio, de llegar a la actualidad, quiero empezar por lo que hiciste hasta la semana pasada. Estuviste en el Parlamento, sí, donde en las últimas horas la comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores se resolvió aplazar hasta la semana que viene el tratamiento del pedido de desafuero del senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Eso se ha terminado de confirmar en las últimas horas, ese aplazamiento. ¿Qué lectura haces de esa decisión, para empezar con ese tema? Bueno, la decisión es un pedido de los compañeros del Senado del Partido Nacional. Bueno, están en su derecho. Hemos venido manejando... A ver, yo integré esta comisión, o sea, participé hasta la última sesión. Hoy fue la primera sesión de Comisión de Constitución en la que no estuve, en que estuvo mi suplente, que acaba de asumió hoy a la mañana, Pablo Lanz, que es quien me releva ahí en el Senado. Pero veníamos trabajando el tema, lo hicimos de manera bien coordinada entre todos los partidos políticos. Se había resuelto esta fecha de hoy para la votación. Bueno, en virtud de que no hubo acuerdo en la interna del Partido Nacional, o que el tema querían seguirlo discutiendo, en fin, no sé exactamente las razones, solicitaron el aplazamiento. Lo hubiese pasado, lo hubiese pedido cualquier partido, creo. Ciudadanos, el sector que integrás, decidió, o por lo menos comunicó anoche su decisión de votar a favor del pedido de desafuero, y fuiste, si no me equivoco, quien elaboró el informe interno a nivel sectorial sobre el cual se tomó esa decisión. Sí, nosotros veníamos trabajando en el tema y bueno, básicamente teníamos las grandes líneas de por dónde venía el asunto, desde lo jurídico, desde lo político, y ayer fue la reunión de la Mesa Coordinadora Nacional, que es un ámbito bastante más colectivo que hemos generado en Ciudadanos para la conducción. Yo coordino esa mesa, pero es un ámbito en el que participan todos los legisladores y 10 compañeros más de todo el territorio nacional, de las demás agrupaciones que no tienen representación parlamentaria, y bueno, y se definió votar el desafuero, que era más o menos la posición que teníamos desde el origen, ¿no? Pero había que leer, había que estudiar un poco más los elementos y había que tomar la definición oficial. ¿Y qué pesó en esa definición? Bueno, hay dos cosas, básicamente, que la Constitución le pide al legislador. Una es que exista la conformación de la causa, como se dice, ¿no? Que haya mérito para que se pueda elevar esto a la justicia, ¿verdad? Ese es el componente jurídico de la decisión, fundamentalmente, ese es el componente jurídico. Ahí entendemos nosotros que hay mérito para que la causa prosiga. También el otro componente fundamental es que estén dadas las condiciones, que estén dadas las garantías a nivel de la justicia para que el legislador pueda ser juzgado. Y entendemos que sí, que esas están dadas. Ahora, ¿eso no pasa siempre en un Estado de Derecho? Digo porque también uno podría preguntarse, bueno, pero ¿y entonces qué sentido tienen los fueros? Entonces, ¿qué sentido tienen los fueros? Esa es la pregunta, digo. ¿Compartís esa duda, digamos, ese planteo? Claro, podrían darse circunstancias por determinados elementos sin que uno diga, bueno, el hombre va al matadero, no tiene ninguna garantía, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no está pasando, quizá en algún momento pasó, esperemos nunca pase. Sí, uno podría hablar de ello, que sea la discusión en torno al desafuero de Enrique Erro, bueno, por ejemplo, poco antes del comienzo de la dictadura. Nosotros creemos que bueno, y un componente que obviamente no define, porque los fueros no son del legislador, son de la Cámara, pero que Manini lo esté pidiendo, es un componente que entra en el radar a la hora de tomar las decisiones. No es el componente central, pero está allí planteado, ¿no? Si él dice que está dispuesto a ir ante la justicia para que se le consulte, para que se le pregunte, para que se lo interrogue y la justicia defina, bueno, entonces no vemos inconveniente, ¿no? La declaración que anoche presentó Ciudadanos tenía 2 puntos, una declaración muy escueta o breve. El segundo decía: promover en la Cámara de Representantes una comisión investigadora sobre la actuación del Tribunal de Honor que se realizó a Gilberto Vázquez, al ex militar Gilberto Vázquez, y sus derivaciones. ¿Por qué incluyen en esta declaración, a continuación del asunto Manini, por decirlo de alguna manera, este otro asunto? Bueno, porque creemos que es otro tema que estuvo sobre la mesa durante todo el fin de semana, básicamente, y ayer lunes hubo nuevos elementos, se fue conociendo más información, el tema es realmente preocupante y creemos que
que cabe la posibilidad de investigar. No sé si a nivel de la justicia hay más para investigar, porque son hechos en definitiva la mayoría de ellos conocidos, lamentablemente conocidos, pero sí tenemos que ver cómo procedieron autoridades políticas del momento, si tuvieron conocimiento de estos extremos que aparecen en las actas del Tribunal de Honor, si lo tuvieron, por qué no lo comunicaron debidamente, en fin, creo que ahí también hay que echar luz sobre ese tema y el ámbito de una comisión investigadora parece propicio para eso, para hacerlo. Entonces, y ahora, digamos, mencionar los dos temas, ¿no termina, por decirlo de alguna manera, contaminándose la discusión vinculada a Manini con este otro caso, siendo temas de naturaleza similar, pero independientes el uno del otro? Son independientes, pero de naturaleza similar. O sea, son independientes y son temas que además están a la vez sobre la mesa. Ayer cuando nos reunimos, los dos temas estaban arriba de la mesa. Hoy votábamos el desafuero de Manini y, por otro lado, la noticia, la información, todo lo que estuvo en primera plana tenía que ver con el Tribunal de Honor vinculado a Gilberto Vázquez, ¿no? Entonces me parece que era oportuno y que era un momento para marcar posición sobre los dos temas, ¿verdad? Y de hecho fueron los dos temas que trabajamos ayer en la mesa y por eso el comunicado refirió a esos dos temas. Para cerrar este tema y pasar a los asuntos del Ministerio, Ignacio Randonea, de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, dijo recién en una conferencia de prensa que se citó para hoy, que la pasamos en buena parte en vivo y después lo tuvimos mano a mano desde nuestro móvil, al mismo tiempo que mostró nuevos documentos que son parte de ese pedido de acceso a la información al Ministerio de Defensa Nacional, que puntualmente el comandante en jefe del Ejército de aquel momento, Carlos Díaz, en conocimiento de lo declarado por Gilberto Vázquez en ese tribunal del año 2006, no elevó esa información al Poder Ejecutivo. Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo de aquel momento, encabezado por Tabaré Vázquez, ha recibido muchos cuestionamientos por esa supuesta omisión de hacerse de las actas y simplemente haberse valido del resumen, del fallo que fue homologado. ¿Qué primera lectura podés hacer? Sí, bueno, hay que ver específicamente esto, es lo que nos gustaría investigar y ver exactamente, analizar todas esas actas, verlas, ver si es posible citar a personas que participaron o que estuvieron cerca de la toma de decisiones. Tabaré Vázquez podría ser citado, bueno, lo ha planteado, por ejemplo, Jorge Gandini, el senador nacionalista. Podría ser porque obviamente tuvo que ver en ese primer gobierno y también en caso de que Díaz en su momento no haya comunicado, también es cierto que, según dice el actual ministro de Defensa, todas estas actas estaban en poder del Ministerio de Defensa actual. O sea que en algún momento la autoridad política tuvo que haber tomado conocimiento. Si no fue en aquel momento a través de Díaz, habrá sido después, ¿no? Y también está Bruno, el periodista, que solicita a través del pedido de acceso a la información pública y no se le da toda esta información en gobiernos del Frente Amplio. Pero bueno, son las cosas que queremos, que nos parece que está bueno echar luz sobre eso, ¿no? Es en realidad lo que nos está pidiendo buena parte de la ciudadanía, ¿no? Conocer más, saber más y avanzar en la búsqueda de esa verdad a la que cuesta llegar. ¿Cuánto se podrá conocer, cuánto se podrá saber y qué tan útil será? Bueno, lo veremos, pero me parece que es un camino en el que hay que avanzar. Siempre lo dijimos, entonces no vale aquí el doble discurso, decir una cosa y hacer otra, ¿no? Si son de un palo político, guardemos. Si son del otro palo político, mostremos. No parece tener eso mucho sentido. Cierro la puerta del Parlamento y ahora abro la del Ministerio. En realidad estuvimos en una interfaz porque... Estás en transición, digamos. Claro, estoy en transición porque estos temas ayer mismo los estuvimos trabajando porque yo estaba allí en el Senado y como Pablo mi suplente estaba en una función ejecutiva, tampoco estaba alternando en la Cámara, por lo cual estamos en todo ese proceso todavía. ¿Cómo es entrar un día, te habrá pasado el jueves o el viernes, a un ministerio nuevo y empezar a trabajar ahí? ¿Cómo se dan las situaciones, el funcionariado asignado, los recursos, los mecanismos más básicos? Bueno, es una tarea muy compleja, sobre todo para alguien que no estuvo nunca en la función pública, ¿no? O sea, mi conocimiento de la administración pública es muy escaso. Yo como actividad pública la única que he tenido es la de legislador, ¿no? He trabajado siempre en la actividad privada y luego en 2015 fui electo diputado y electo senador en 2000, ahora, asumí este año. Entonces es todo muy nuevo, si bien mi formación es en la gestión, es en la administración, y ahí me tengo alguna fe, digamos, porque eso es lo que he trabajado toda la vida y también en lo que me formé, pero en lo público es totalmente nuevo, y mucho más nuevo esto en que cuando arrancamos no tenemos ni nombre, no tenemos ni computadora, ni dirección de correo, ni nada, es todo desde cero, no tenemos teléfono.
no tenemos número de teléfono. ¿A dónde lo llamo? Bueno, déjame ver, que averiguo cuál es, dónde es, y ahí comenzamos a armar. ¿Están funcionando en la torre ejecutiva? Me Sí, decías nosotros al comenzar. estamos, el ministro, el subsecretario y se va a comenzar a armar la Dirección General de Secretaría del nuevo ministerio en el piso 6 de la torre ejecutiva, donde estamos en un comodato, ¿no? Estamos de ocupas ahí un rato, ¿no? No, estamos de prestado. La idea es que haya en algún momento otra infraestructura. Sí. Y luego está la dirección, la Dinama, por un lado, que a su vez no tiene todas las oficinas concentradas, tiene la gran parte concentradas en Rondó y Galicia, sí, pero no está todo allí. Hay otras que están en otros lugares, en el Latu, en unos apartamentos cerca por Galicia. La Dinagua, que está por la calle Rondó, en otro edificio, que en realidad es un edificio de apartamentos, de vivienda, ¿no? Y la Oficina de Cambio Climático, la Dirección de Cambio Climático, que está en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, acá en Ciudad Vieja. Todo eso tiene que funcionar como un ministerio. Entonces, más allá de la organización institucional, que es muy compleja y que tenemos que comenzar a funcionar, y que todos esos compartimentos que hoy se ven y se sienten como estancos, ¿no? Porque cada uno tiene su cultura organizacional, porque siempre han tenido sus caminos de trabajo, bueno, todos van a formar parte de una sola cosa, que es el Ministerio de Ambiente. Y sí, la idea es de aquí a un año, qué sé yo, nos hemos puesto como meta tratar de trasladarnos todos a un único edificio, ¿no? También allí hay restricciones desde el punto de vista económico, claro. Estamos buscando un lugar donde los costos sean lo menores posibles para el Estado y donde podamos estar todos juntos, que es algo que a mí en lo personal me interesa mucho, que todos estemos juntos. El día jueves yo recorrí junto a Gerardo Amarilla, el subsecretario, el exdiputado nacionalista. Exacto. Con Gerardo recorrimos y visitamos la Dinama y la Dinagua y conocimos mano a mano a muchos de los funcionarios en sus oficinas, en sus lugares de trabajo. Y bueno, advierto que ahí tenemos un capital bastante importante, una de las fortalezas de todo este proceso, que tiene sus complejidades, es la calidad del funcionario público que tenemos allí trabajando, ¿no? Yo creo que es gente con mucho compromiso, ¿no? Y con una formación técnica importante, ¿no? Entonces, y con sentimiento por lo que hacen. Entonces, son cerca de 400 personas el sí, funcionariado. Hoy lo que nos trasladó la LUC son unas 400 personas. ¿Y es suficiente para el trabajo que ya están teniendo y que van a tener? Bueno, lo estamos analizando. Yo creo que poco a poco esto va a ir creciendo en la medida que también sumemos competencias. Yo creo que hay algunas competencias que van a venir de otros ministerios. Por ejemplo, ¿cuáles? Alguna competencia de ganadería, ¿no? De mis amigos de ganadería, que aquí nadie quiere resignar ningún pedacito de ningún ministerio. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, está vinculado a tu sector político. No, es de nuestro sector, claro. Y está como ministro en representación del sector ciudadano. ¿Y hay afinidad en sí, esa posibilidad? Bueno, tenemos que ir trabajando estos temas. Tenemos una oportunidad porque Carlos María, que es del sector, y además un montón de compañeros más que están en el Ministerio de Ganadería y nosotros en Ambiente, entonces como hay una natural tensión entre el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Ambiente, la oportunidad de que estemos gente afín es también una chance de avanzar en determinadas cosas. Yo creo, y mirá, hoy estuvimos participando juntos del lanzamiento de una plataforma ProCarnes, que es una plataforma transversal que integra muchos ministerios y al Instituto Nacional de Carnes en la promoción y la búsqueda de nuevos mercados y de mejores mercados para nuestras carnes. El tema ambiente está allí presente, sobre todo luego de que ONU sacara aquel comunicado en que bueno, hace alguna referencia a la emisión de gases de efecto invernadero por parte del ganado, ¿no? Del gas metano. Sí. Y bueno, el Uruguay tiene que trabajar mucho, ¿no? en demostrar que en realidad Uruguay tiene un balance neutro o tendiendo a negativo, ¿verdad? En lo que tiene que ver con su calificación en cuanto a cómo afecta el cambio climático. Claro, porque la declaración o ese documento de ONU establecía que era muy dañino para el ambiente, muy dañina la producción, y eso en Uruguay no gustó. No gustó porque en realidad bueno, estaba un poco sesgado el informe porque comparaba con la emisión de metano, por ejemplo, de las plantas de petróleo, de refinación de petróleo, y esa comparación estricta es real, pero en realidad donde más se emite es en la combustión, no en el refinamiento del petróleo, por ejemplo. Se está comparando cosas diferentes, claro. Pero además el Uruguay, y por cómo se produce nuestro ganado en pasturas naturales, ¿verdad? Donde allí se mantiene en la mayoría de este campo natural la biodiversidad y los equilibrios ecosistémicos, bueno, en realidad el Uruguay está realizando su producción de acuerdo a las mejores prácticas. Entonces,
Y también en el acuerdo de París, en el segundo artículo, se establece una importancia de mantener todo aquello que tiene que ver con la soberanía alimentaria. Lo que quiero decir es, sí, están muy conectadas la actividad de ambiente con la actividad del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el control de los procesos productivos. Entonces, lo que yo creo, yendo a tu pregunta inicial, ¿qué vendría acá? Bueno, creo que algunas cuestiones que están en la Dirección de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería, sobre todo las de control, debieran estar en ambiente, ¿no? Y algunas partes de la Dirección General de Forestación, por ejemplo, como el monte nativo, debieran estar en ambiente. Y con el tiempo entonces se va a ir dando, pero primero que el ministerio nazca, que genere determinado músculo y comience a trabajar. Antes de cerrar, declaraste, por ejemplo, en la radio M24 que hasta fin de año, según lo que establece la ley de urgente consideración, dispondrá el nuevo Ministerio de Ambiente de una partida de 600 millones de pesos y que a partir del 1 de enero, en función del proyecto de ley de presupuesto, lo que termine aprobándose, dispondrá de unos 770 millones, redondeando. Ahora dejo de lado al ministro de Ambiente, también al ex senador, y me meto a hablar con el coordinador general de Ciudadanos, por lo menos hasta fin de año, ya que mencioné el asunto presupuesto. La educación ha sido, desde que Ernesto Talvi comenzó a hacer política como precandidato y se fundó Ciudadanos, punta de lanza del sector. Tengo entendido que lo que el proyecto de ley de presupuesto, aún incrementando la inversión anterior, le asigna a la Administración Nacional de Educación Pública, que es dirigida por un hombre del sector que es Robert Silva, es menor que el incremento que inicialmente que había pedido Silva, teniendo en cuenta que ANEP cuenta con la capacidad de tener iniciativa presupuestal por estar en el artículo 220 de la Constitución de la República. ¿Hay margen para que en el Parlamento se cambie ese número asignado por el Poder Ejecutivo? Vamos a estudiar bien el detalle. Nosotros sí trabajamos en la previa a la presentación del presupuesto, respaldando mucho a Robert y a que no se restringieran recursos en materia de educación, ¿no? Ese objetivo lo cumplimos en términos generales, es decir, no solo que no se restringe, sino que hay un pequeño incremento, ¿no? Eso para nosotros era fundamental, o sea, menos recursos para la educación de ninguna manera, lo dijimos claramente. Un incremento de 1.520 millones. Sí, un 3% aproximadamente. De pesos para el quinquenio. Sí, para el quinquenio. Eso es lo que determina el Poder Ejecutivo. Sí, pero se vino trabajando con la ANEP en esto. Y bueno, y eso era lo que sí como partido, incluso no solo como sector, que es bien importante para nosotros, habíamos definido primero como sector y luego el partido también se definió en ese sentido. La prioridad para nosotros es la educación, lo fue en la campaña, lo fue en nuestra plataforma y ahora como socios del gobierno de coalición sigue siendo nuestra prioridad. Creo que estamos muy cerca en los números entre los que las autoridades de la ANEP plantearon y lo que se va a conseguir. También allí hay que hacer unos esfuerzos de reordenamiento y de mejora en la administración, en la gestión, ¿verdad?, dentro de la ANEP para optimizar el uso de estos recursos. Y por otro lado también hay un dato que yo también comentaba en esa entrevista que vos señalabas recién, y es que hay que ver cuánto aumenta, cuánto baja la currícula de la educación pública, ¿no? Porque en la proyección inicial, dado la tasa de natalidad, la currícula pública tendería a bajar, por lo cual este presupuesto en términos alumno, ¿no?, per cápita, por alumno sería superior, ¿verdad? Porque lo dividimos entre menos estudiantes. ¿Y si la crisis genera un aumento en la matrícula? Puede darse esa situación de que la crisis genere un aumento en la matrícula y ahí tengamos alguna dificultad. Pero estamos a tiempo siempre, porque este presupuesto en realidad, si bien está pensado para el quinquenio, es un presupuesto para el primer año. Digo, tenemos las instancias, las rendiciones de cuentas y tenemos la posibilidad de ir acoplando al crecimiento económico que se espera, ¿no?, los aumentos en las inversiones. Pero siempre la prioridad tiene que ser educación. También en ambiente la prioridad nuestra es educación. O sea, es un tema transversal. Solo lo manejamos el otro día cuando asumimos e incluso el próximo año ya va a aparecer una materia transversal, ¿verdad?, en los programas de estudio que tiene que ver con ambiente y desarrollo sostenible. Adrián, muchas gracias por este rato para TV Ciudad y hasta la próxima. Gracias por la invitación, como siempre.